Hola amigos, una semana más con ustedes para llevarles lo más significativo en cuanto a deportes se refiere. Hoy destacamos el encuentro entre el Herbalife Gran Canaria y el Blancos de Rueda de Valladolid y la cuarta jornada del Campeonato Provincial de Vela Latina Canaria. Así que sin más retraso damos paso a nuestro programa Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. Tell me what I like to hear, make me feel like you are near. On the phone you make me sweat, you make my body oh so wet. Tell me what is on your mind, cause you're my lover on the line. Lover on the line, you won't see me. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a dar un paso atrás en sus aspiraciones de jugar los play-offs del ascenso, ya que en el ascenso directo se hace cada vez más difícil después de los palos de ciego que viene dando en las últimas jornadas el equipo amarillo. La afición al final del tiempo reglamentario dedicó una pitada descomunal a los jugadores y cuerpo técnico, que esperamos que sirva de reacción final en busca del tan anhelado ascenso. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición tanto en montaña como en carretera, en las 4 disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647 773 893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria.
muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Centro Insular de los Deportes se convirtió en una fiesta el pasado domingo después de que el Herbalife venciera al Blanco de Rueda Valladolid y de rebote se clasificara para jugar los playoffs por el título. Buena reacción de los amarillos a última hora después de unas jornadas nefastas. Al final se conseguiría entrar en los playoffs por el título al vencer en la mañana del domingo al Blanco de Rueda Valladolid por 78-62, en un centro insular de los deportes a rebosar por los aficionados que no pararon de animar al equipo hasta el final del encuentro. El primer cuarto sería muy equilibrado en los inicios, pero a medida que iban transcurriendo los minutos el equipo amarillo empezaba a poner diferencias en el electrónico hasta llegar al 21-15 final. El segundo cuarto marcaría el resto del encuentro, ya que los locales infligieron al equipo un parcial de 28-9 a los pucelanos, que dejaba un marcador al final de la primera parte de 49-24, bastante definitorio de lo que iba a ser el encuentro hasta el final. Después del descanso reaccionaría un poco el equipo visitante, ya que se imponía en el cuarto con un parcial de 11-19, dejando un resultado de 60-43 que al final iba a ser imposible de remontar. Pedro Martínez daba minutos a su banquillo en el último cuarto, que no decepcionaría porque supieron mantener el nivel y llegar a un marcador final de 78-62, que hace que el Herbalife Gran Canaria consiga de nuevo entrar en los playoffs por el título. Máximos encestadores serían Baez y Tulson con 14 por el Herbalife Gran Canaria y Nacho Martín con 19 por el Blanco de Rueda Valladolid. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. La cuarta jornada del Campeonato Provincial La Caja de Canarias de Vela Latina se disputaba en aguas de la bahía de la capital Gran Canaria. Después de esta jornada, el bote Estibadores Portuarios la encabeza. La cuarta jornada del Campeonato Provincial La Caja de Canarias fue celebrada en la tarde de este pasado sábado. La flota partía desde la Mar Fea en la bahía capitalina a las 17 horas, siendo el bote Unión Risco el encargado de abrir la jornada y partir en la posición primera de su pega frente al Roque Nublo. Esta primera pega fue de la más destacada y reñida de la jornada. Vencería finalmente al Roque Nublo por una corta diferencia de solo 6 segundos. La segunda regata de esta cuarta jornada enfrentaba a los botes Pueblo Guanche y el Minerva. El Guanche, con José María Ponce a la caña, vencería su pega ante el Minerva, patroneado por Gaby Chocho. El crono marcó una diferencia de 3 minutos y 6 segundos, llevándose el bote del Barranquillo los 3 puntos para su casillero.
El poeta Tomás Morales sería el bote encargado en salir primero en la tercera pega y se enfrentaría en esta jornada al Santa Catalina con un tiempo de diferencia de 1 minuto y 48 segundos. El Morales hacía con la victoria. Una trabucada sufrida por el Unión San Cristóbal le dejaba fuera de la regata frente a su rival el Polivela. El bote del barrio marinero trabucaba en la zona del Castillo de San Cristóbal navegando en solitario el Polivela, que sumaba 3 puntos más en la clasificación general del campeonato. El quinto enfrentamiento de la tarde lo disputaban las embarcaciones Porteño y el bote Guerra del Río. El Guerra, patroneado por CB Perdomo, sumaría una nueva victoria frente al Porteño. El tiempo de distancia en meta marcado por el crono fue de 11 minutos y 37 segundos al sufrir el Porteño un contratiempo en la zona del Teatro Pérez Galdós. El Villa de Agüimes partía en la cabeza de la sexta pega para encontrarse ante sus rivales Estibadores Portuarios. El Portuarios de Juanjo Díaz aventajó en 4 minutos y 12 segundos al de Agüimes con Alejandro Rodríguez a la caña. Esta victoria del Portuarios le valió para liderar en solitario la clasificación del campeonato. Cerraría la jornada la pega que enfrentaba al Puerto de la Luz y el Tarra del Mar. El bote, patroneado por Aníbal González, ganaría por un tiempo de 26 minutos y 20 segundos. La clasificación general del Campeonato Provincial La Caja de Canarias después de 4 jornadas queda conformada de la siguiente manera: primero Estibadores Portuarios, segundo Minerva, tercero Poeta Tomás Morales, cuarto Roque Nublo, quinto Puerto de la Luz, sexto Villa de Agüimes, séptimo Pueblo Guanche, octavo Porteño, noveno Guerra del Río, décimo Unión San Cristóbal, undécimo Polivela, duodécimo Santa Catalina, décimo tercero Unión Risco y décimo cuarto Tarra del Mar. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las 4 disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647 773 893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. La localidad santaluceña de vecindario sería el lugar desde el viernes hasta el domingo del Campeonato de Canarias de categoría infantil, tanto en masculino como en femenino. La localidad santaluceña de vecindario sería la cita desde el viernes al domingo del Campeonato de Canarias infantil masculino y femenino. En lo que respecta al campeonato masculino, los equipos participantes serían Canterbury, Gran Canaria, Majestía, La Salle Náutico, Santa Cruz de la Palma, Santo Domingo, San Isidro y San Bicho Crubati. Los resultados de los 2 finalistas serían Canterbury 56, La Palma 5, Majestía 12, Canterbury 62, Canterbury 87, La Salle Náutico 42. Y en el grupo B, Santo Domingo 99, San Isidro 58, Santo Domingo 61, San Beach 15, Santo Domingo 84, Gran Canaria 69. En cuanto al campeonato femenino, los equipos serían La Palma, Majestía, Nuriana, Gran Canaria 2014, La Caja de Canarias, Náutico La Salle, Uni Tenerife y Ariagona Lanzarote. Los 2 finalistas serían el Gran Canaria 2014 y el Náutico La Salle, que vencerían en todos sus encuentros. En la final, el Gran Canaria 2014 terminaría por imponerse, proclamándose campeón de Canarias, mientras que en la fase masculina sería el Canterbury, que terminaría ganando al Santo Domingo y proclamándose campeón de Canarias. You're from the 70s, but I'm in
El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Bayona sería la sede del primer meeting de vela ligera Optimis. Este evento contaría, además de la participación nacional, con la inscripción de deportistas franceses, que elevarían la internacionalidad de esta prueba celebrada en tierras gallegas. Del 10 al 12 de mayo se celebró en el Monte Real Club de Yates de Bayona el primer meeting de vela ligera organizado por el club y el Concello de Bayona. Este encuentro fue capaz de reunir en un mismo club al grueso de la flota gallega de la clase Optimist, desde el nivel más elemental hasta el más alto. A los de Galicia se sumó también un nutrido grupo de navegantes franceses procedentes de Pornic, fruto del hermanamiento existente entre el municipio galo y Bayona. Así que la cita deportiva resultó ser también un intercambio cultural y, en general, una buena excusa para promover la convivencia entre jóvenes con una afición común, la vela. Los participantes en el meeting fueron divididos en 3 grandes categorías: oro, plata y escuelas de vela. Este último grupo reservado a los principiantes. En el grupo oro estaban los aspirantes a entrar en la selección gallega que representaría a la comunidad en las futuras citas nacionales e internacionales, y la de Bayona suponía la última oportunidad de los regatistas para puntuar y pasar a la selección. Además, los 5 primeros del segundo grupo clasificatorio, el plata, ascenderían al oro para competir la próxima temporada con los mejores de Galicia. En el grupo plata, la clasificación absoluta terminó liderada por los coruñeses Jacobo Delgado y Yago Formosol, junto con Nacho Salceda del Club Náutico Oza o Puntal. Jacobo García de Bella García de Arousa y los vigueses María Diz y Jaime Lusquiños terminaron siendo los 3 mejores clasificados del ranking gallego que se cerraba en Bayona. El Real Club Náutico de Vigo se llevó también el premio al mejor equipo por resultados, y el galardón más emotivo fue el que se entregó al regatista del Monte Real Club de Yates de Bayona, Gonzalo Martínez, que se despedía con esta regata de la clase Optimist, aunque no de la vela. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
Se disputaba el pasado sábado la cuarta jornada de los Juegos Insulares de Gran Canaria organizados por la Federación Canaria de Natación, con el patrocinio del Instituto Insular de Deportes. Los resultados serían los siguientes: 25 metros braza masculino, primero Guillermo Rodríguez de Las Palmas, segundo Sergio Maño Gil del Metropole, tercero José Pablo Tapia del Aguacán. En femenino la vencedora sería María Gudiño del Metropole, segunda Martina Díaz Saavedra del Metropole, tercera Paula Pérez del Salinas Santa Lucía. En 25 metros mariposa masculino, primero Luis Ojeda del Metropole, segundo Álvaro Almeida de Las Palmas, tercero David de la Rosa de Las Palmas. En femenino, primera María León del Metropole, segunda Sara Quintana del Metropole, tercera Arena Ojeda del Metropole. En nacidos en 2003 y 2004, 25 metros braza masculino, primero Diego Martel del Salinas, segundo Jaucomar López del Firagua, tercero Adrián del Salinas. En femenino, primero Sheila Bolaña del Salinas, Arume Plata del Metropole en segunda posición y tercera Lorena Abrante del Salinas Santa Lucía. En relevos 4x25 estilo masculino, primero Metropolá, segundo Las Palmas, tercero Ciudad Alta. En femeninos, primero Metropolá, segundo Carucagua, tercero Las Palmas. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Vicente Medina González, deportista de la hípica, profesor, de todo un poco. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Vicente, ¿cómo se inicia usted en esto de la hípica? Porque yo creo que cuando era pequeño, pues se podía darle patadas al balón, yo qué sé, jugar al baloncesto. ¿Cómo le daba por los caballos? Le daba patadas al balón. Le daba patadas al balón, jugaba en los salesianos, con el equipo de fútbol de los salesianos, federados, sí. Y bueno, me llamaron desde muy pequeño, recuerdo yendo con mi abuelo a Firgas, nos cruzamos con un camión, con un caballo, y aquello me impactó. Y mi abuelo me dijo que cuando fuera mayor me compraría un caballo. Nunca me lo compró. Pero bueno, aquello se me quedó en la mente, ¿no? Y un primo lejano mío que vivíamos juntos, veraneábamos juntos en las canteras, pues le dio por montar en el famoso picadero de Enrique, al lado del seminario, en Tafira Baja. Y yo creo que hemos pasado todos los que montamos hoy en día, casi todos los que montamos hoy en día, o de mi época, a caballo en Gran Canaria, aprendieron a montar allí. Hizo una buena labor aquel hombre. Y bueno, pues un día a escondidas de mis padres, porque mis padres le daba mucho miedo, me llevó a montar, y así estuve casi un año montando a escondidas. Sí. Y bueno, y ahí pues me enganché al caballo. Un buen día le dije a mis padres que montaba caballos. Me acuerdo de mi madre, ay Jesús, ay por Dios. Y bueno, les dije que me fueron a ver y les pasó un poco ese miedo, ¿no?, inicial que tenía. Y así poco a poco, hasta que bueno, llegó la hora en que quería que me compraran un caballo. Bueno, aquello era un imposible, ¿no? Me acuerdo en Reyes, una llantina tremenda, porque los Reyes no me habían puesto el caballo.
En fin, y así fui luchando y llorándoles mucho y demostrándoles que tenía afición y que realmente tenía pasión por ello. Y un buen día de Reyes, recuerdo mi padre me puso una carta, bueno, mi padre, Baltasar me puso una carta diciéndome que por cada evaluación aprobada eran 10.000 pesetas, por cada sobresaliente 5 y por curso aprobado 20.000 pesetas. Y me daban ya una entrada de 40. Y bueno, con ello conseguí el dinero para comprar mi primer caballo y la montura, ese curso. Con ese pues ya me imagino que usted estaría estudiando, vamos, como un jabato, ¿no? Era buen estudiante, la verdad. Por suerte era buen estudiante y sí, realmente era una motivación más, ¿no? Pero yo creo que hubiera sacado también buenas notas. Sí, yo tenía pánico a suspender, no sé por qué tenía pánico a suspender. Y no es porque me gustara estudiar, realmente no me gustaba nada estudiar, me gustaba bien poco. Pero sí, no sé por qué, tenía mucho miedo a suspender. Cuando llega ese primer caballo, que me imagino que no era de lo mejor, me imagino que con sus posibles económicos no se compró el mejor caballo que había en el mercado, pero para usted era el mejor, ¿no? Pues no crea, era un buen caballo dentro de lo que había aquí. Conseguí dinerito en aquel momento. Recuerdo me costó 110.000 pesetas, que en aquel momento era dinero. Era dinero. Y lo primero que hice fue llegar al Picar, que estaba ya en el Club de Golf, estaba yo montando ya en el Club de Golf. Llegar allí, coger mi caballo y llegar ahí como loco diciéndole a los mozos que me habían comprado el caballo, bueno, ya ellos lo sabían. Y cogí, lo ensillé y el primero que hice fue, casi lo reviento el pobre, fue salir de esa sensación de libertad, de poder hacer con un caballo lo que me diera la gana, que era mío, y no tenía que estar pendiente de que el caballo que alquilabas, ¿no? Y que el profesor te decía lo que tenías que hacer y te contaba el tiempo que lo podías montar. Cogí, me fui de paseo hasta el monte, y no sé si conoce la Cuesta del Reventón. La famosa Cuesta del Reventón. La famosa Cuesta del Reventón, y lo que hice fue darme una galopada terrible por la cuesta del Reventón para arriba. Y eso fue lo primero que hice con mi primer caballo, que se llamaba Ryukyu. Un caballo negro muy bonito, un anglo-árabe, y no era mal caballo. ¿Lo tuvo mucho tiempo ese caballo? Cerca de 3 años yo creo que lo tuve, sí. Me fui a competir con él en la península. Fui el primero junto con Aurelio Gutiérrez, que nosotros dos fuimos los primeros que... Eso lo iba a comentar. ¿Cómo le da...? Usted se estaba viendo muy fuerte aquí, en competición, ganaba aquí las competiciones, como para dar ese salto. Sí, lo que pasa es que las competiciones en ese momento aquí eran, pues... eran competiciones por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que teníamos un grupo de jinetes en el Club de Golf. La verdad es que, bueno, también estábamos viviendo aquel momento de la transición, ¿no? Aquel momento que estábamos en el instituto, aquellas famosas manifestaciones, aquellas huelgas con los grises y tal. Entonces éramos todos un poco revolucionarios, ¿no? Veníamos con ese afán de había acabado la dictadura y libertad y tal, y eso también nos movía dentro del mundo de la hípica. Y habíamos formado un grupo, recuerdo, en el Club de Golf, todos los que montábamos, hicimos como un pequeño club, ¿no? Dentro del club de jinetes, y entonces me recuerdo la primera asamblea que montamos, éramos todos chicos pues el mayor podía tener 17 años. Y entonces, ¿hasta dónde llegaba nuestra radicalización en ese aspecto, ¿no? Que estábamos poniéndole el nombre al club de jinetes, ¿no? El club de jinetes, asociación de jinetes. Y salta uno y dice, no, movimiento de jinetes. Y le pusimos movimiento de jinetes. Bueno, pues nosotros creábamos nuestros concursos, en fin, todo esto. Entonces teníamos mucha presión sobre la junta directiva del Club de Golf. Y estábamos pidiendo profesores de calidad, que en ese momento no la había. Y tanta fue nuestra presión que se movieron a nivel peninsular y trajeron en aquel momento, para un verano, uno de los mejores jinetes que había en el momento a nivel nacional. Hoy día sigue siendo un gran profesor, trabaja en el Club Pineda de Sevilla, Antonio Maestre. De hecho iba a venir la Copa Audi pasado, pero se le murió el hermano y no pudo venir. Y él fue el que nos sacó un poquito del cascarón y nos enseñó realmente el camino
seguir, ¿no? Y lo que era la competición de verdad y lo que era la equitación de verdad, que nosotros aquí pues veíamos la tele, libros, tal cual, pero estábamos un poco perdidos. Y sí que era de los más destacados yo en ese momento. Y me apadrinó un poco, y cuando acabó ese verano, estuvo aquí 2 meses, pues me invitó a irme con él a la península el mes de septiembre, que todavía, no sé si recuerda que en aquel momento las clases empezaban en octubre. En octubre, no sé si eran 2 o el 8 de octubre. Sí, se empezaba bastante tarde. Sí, empezábamos todos a la vez, pero en octubre. Claro, quedaba todo el mes de septiembre. Y convenció a mi padre, pero a mí mi padre no me dejaba y tal, yo tenía en ese momento 14 años. Y convenció a mi padre, le dije a él que fuera a hablar con mi padre no me dejaba, y me llevó a hacer las competiciones que él iba a hacer en septiembre, a echarle una mano un poco de mozo de cuadra, a ayudarle a limpiar los caballos, a montárselos en la pista de ensayo, en fin, para mí aquello fue impresionante. El conocer la competición a nivel nacional de dentro, el conocer a todos los jinetes que yo veía en la tele, bueno, aquello fue para mí de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Claro, ya vine renovado, vine con otros aires, echaba más el pisto, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Y bueno, ya sí empezaba yo a ser el jinete más destacado aquí. Y las competiciones que hacíamos aquí, pues, que ya eran un poco más de nivel de las anteriores, porque estando él aquí se hizo el primer nacional que hubo en Canarias, ¿no? Y ya vino jueces de la península y tal, entonces ya empezamos a tener una idea diferente de la equitación. Y al año siguiente, pues también luchando con tanto Aurelio Gutiérrez como yo, luchando mucho con nuestros padres e intentando sacar un duro por aquí, un duro por allá, pues imagínese lo que es un chaval de 15 años irse, me acuerdo, a la agencia Wood, que estaba en el parque, al lado del Parque Santa Catalina, y decir que con 15 años llegar así, mire, ¿qué se necesita para llevar un caballo a la península? Al hombre, pero tú vas a llevar... Sí, yo llevo un caballo a la península. Pues el ímpetu que uno tendría y la capacidad de convencer, que bueno, que me dieron toda la información, pim, pam, pam, total, que Aurelio y yo nos movimos y le presentamos a nuestros padres todo hecho ya. Que en aquel momento llevar un caballo a la península era muy complicado, porque era un follón de papeles terrible, cosa que hoy está mucho más simplificado. Y gracias también a Nano Boni, que nos patrocinó también parte, o nos pagó el billete del barco para allá, pues allá que nos fuimos, me fui yo solo, porque Aurelio había suspendido exámenes y tenía que recuperar, me fui yo solo con 4 caballos en un pinillo, cuando fue el año del Mundial de Argentina, del fútbol, y recuerdo que arrancamos desde aquí, iniciamos la travesía del muelle aquí a Tenerife, bueno, salimos a las 12 de la noche y después Tenerife ya península hasta Sevilla. Y recuerdo viendo un partido del Mundial con los marineros allí cuando íbamos para Tenerife. Llegamos allí me estaba esperando un tío mío que vivía allí con un saco de dormir, porque la idea era quedarme en saco de dormir en las cuadras para ahorrar dinero, ¿no? En la península, las distintas competiciones que íbamos a hacer. Y nada más salir de Tenerife nos tocó un temporal, bueno, fue horroroso. El pinillo aquel enterraba la proa en el agua, una cosa. Y gracias al contramaestre que le dio agua y heno a los caballos, porque yo no me podía mover. Recuerdo que había un coche en cubierta y metía en el camarote por la noche nada más porque hacía mucho frío en cubierta, pero durante el día, todo el día en cubierta, porque era vomitar, tanto es así que recuerdo que llegamos a Sevilla a las 12 de la noche. Y imagínese lo que era el Guadalquivir pues no se mueve, ¿no? Y así todo seguí vomitando, porque no desembarcábamos hasta el día siguiente, porque no había personal para sacar la mercancía. Y recuerdo que todavía vomitaba, la campanilla se me inflamó, me quemé todo el esófago de vomitar ácido y estuve como una semana muy deteriorado y muy mal. Pero eso no lo desanimó, porque decide hacer su vida, decide hacerse jinete profesional, ¿no? Bueno, eso vino bastante más adelante, no me desanimó, porque después
lo pasamos muy bien, tanto Aurelio como yo estuvimos 2 meses pues por toda la península compitiendo y pasamos penurias y lo pasamos muy bien también. Recuerdo que íbamos teníamos siempre pago el viaje de ida a los concursos, pero no el viaje de vuelta. Y entonces recuerdo el profesor nos decía que teníamos que ver un billete de 1000 pesetas detrás de cada obstáculo, claro, por según el puesto que dabas cobrabas. Y entonces íbamos a eso. Los militares nos ayudaron también mucho, nos regalaban pienso, de vez en cuando también se nos escapaba la mano. Y bueno, aquello fue una experiencia fantástica. Después vino pues la carrera, ya pasaron unos años en que ya me iba más a menudo a la península, entonces debido a estas ganas de estar allí y competir allí, pues fui antes de tiempo, me fui a estudiar COU fuera. Y bueno, estudiaba y montaba a la vez en Córdoba, que fue un sitio que me acogió de una manera fantástica. De hecho, varios jinetes de los que había conocido en esa andadura anterior eran de Córdoba. Y entonces, pues me abrieron en su club, en el Club Hípico de Córdoba, y bueno, y mientras estudiaba, pues también montaba. Y después venía aquí en verano, y en verano competía aquí en los nacionales que había. Mi padre cometió el error ahí, sí, yo creo que cometió el error o no, porque vamos, yo estoy muy contento donde estoy. Yo estaba estudiando veterinaria. Y después de terminar tercero de veterinaria, en uno de los nacionales que hubo aquí, antes venían muchos militares porque el Ministerio de Defensa les pagaba todos los gastos de los caballos. Y en el nacional de aquí vino un militar con un caballo que quería vender. Y bueno, me pidió a mí que lo concursara para que lo probara para una niña de aquí del Club de Golf. Bueno, me fue muy bien aquel caballo, quedé segundo en el Gran Premio, gané el día anterior, en fin. Y era la verdad que un caballo muy, muy difícil para la niña que le querían vender. Y a mí me gustó mucho y yo tenía un dinero ahorrado y me faltaba un poco, y entonces convencí a mi padre para que me lo comprara y tal. Mi padre estaba muy dudoso porque claro, estaba estudiando tal. Pero yo era un buen estudiante, ya digo, primero y segundo de veterinario lo había probado todo, estaba haciendo tercero en ese momento, y mi padre se arriesgó a comprarme el caballo. Y de aprobar primero y segundo sin ningún problema, no aprobé nada en tercero, no aprobé nada en segundo de tercero. Y claro, ya llegó un momento que mi padre me puso un poco traspa de la pared: o te dedicas a los caballos o estudias, o yo a ti no te doy ya más un duro, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver que podía empezar a ganar dinero con los caballos, porque había ganado el Provincial de Córdoba, era el mejor jinete en Córdoba en ese momento. Y me empezaron a pagar dinero por montar caballos, por dar algunas clases. Y claro, eso con 22 años, que ves que lo que siempre te ha gustado, lo que más te ha gustado, que pensabas que tenías que terminar una carrera para después poder hacer lo que te gustaba, cuando ves que lo que te gusta te da de comer y puede ganarte la vida con lo que realmente te gusta, pues claro, quise seguir con veterinaria, porque seguí unos años más, pero ya de pasar lo prioritario, de ser lo prioritario veterinaria, pasó a ser lo prioritario mi preparación en el mundo de la equitación, y como secundario la veterinaria. Hasta que llegó un momento en que ya se me hacía incompatible, porque el trabajo me requería una dedicación muy, muy, muy exclusiva, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en la península, Vicente? Pues prácticamente la mitad de mi vida he estado en la península, he estado 17 años en la península en total. Dentro de esos 17 años hubo un paso, no fueron seguidos porque hubieron, como hace 20 años, estuve 2 años aquí trabajando en el club de aquí, y otros 2 años trabajando también en el Club Hípico La Atalaya en Tenerife. O sea, con ese intermedio, pero en total 17 años. Decide retirarse, se viene para acá y decide retirarse como jinete de alta competición, y vuelve a Gran Canaria y vuelve al Club de Golf. Sí, así es. Bueno, fueron muchas dudas el venir para acá. El problema es que cuando eres jinete de alta competición tienes 2 salidas. Una es o tener un buen patrocinador o tener una buena infraestructura de cuadra, que le llamamos, ¿no?
Esto me refiero a que tienes que tener tu propio camión, tienes que tener tu propio mozo, y después tener una clientela lo suficientemente fuerte que te permita mantener ese gasto, ¿no? O bien tener una casa patrocinadora muy fuerte detrás. Yo no contaba con ninguna de las dos cosas. Yo había venido de Italia, porque después estuve también en el extranjero tiempo, y a meterme otra vez en el mundo porque es que hubo un bache grande en la equitación a nivel nacional, que fue con la peste equina. Y entonces ahí muchos de los jinetes tuvimos que salir al exterior si queríamos mantener nuestro nivel, mejorar nuestro nivel y mantener un poder adquisitivo, ¿no? Porque estaba totalmente parada la competición. Entonces, cuando termina el tema de la peste equina, y ya yo me he formado bastante bien, vengo de Italia y entro a trabajar directamente en la península en Córdoba. Mentira, perdón, en Asturias. Y después en Córdoba. Me caso y resulta que la infraestructura que yo tenía montada, pues era una infraestructura entre mi mujer y yo, lo llevábamos entre mi mujer y yo, pues nosotros limpiábamos los caballos, pues para los concursos alquilábamos transporte o combinábamos con otros jinetes que pasaban por Córdoba para llevar los caballos que yo tenía contratados, y era bastante complicado, y un sacrificio enorme. Entonces, cuando ya te casas, ya te planteas tener hijos, pues me empiezas a ver que esa vida no es muy compatible con esta situación, ¿no? Sobre todo el tema de decir, bueno, yo a partir de enero, de finales de enero, estaba prácticamente fuera de casa de miércoles a lunes, de jueves a lunes, en el mejor de los casos. Había veces que estábamos 15 días fuera de casa, ¿no? Hasta que terminaba la temporada, que era a principios de diciembre, con el Jumpy de Madrid, precisamente, en el Club de Campo. Claro, era una situación muy complicada para tener hijos. Entonces empezamos a buscar un sitio donde fuera una cosa más sedentaria, ¿no? Ser profesor de equitación y menos competición. ¿Qué pasa? Que la península es complicado eso, porque este mundo se mueve mucho en base a la competición. Y aunque tengas alumnos, esos alumnos se mueven compitiendo. Entonces era un poco lo mismo. Pero así todo, habían ofertas, estuvimos ahí tentando y tal, pero ya llevaban tiempo detrás mía, tanto Tenerife como Las Palmas. Y llevaban como 2 años llamándome y tal. Entonces, bueno, se lo planteé a mi mujer, digo, mira, ¿qué te parece si nos vamos allí? Allí seguro que no nos vamos a mover en tema de concurso y va a ser una cosa más tranquila y tal. Bueno, pues valoré las ofertas, la verdad que las ofertas eran bastante buenas y me arriesgué a venir. Hasta la fecha. Hasta la fecha, ya llevamos 10 años. ¿Qué piensa de la política, Vicente? La política está difícil, ¿eh? Pues mira, de la política pienso que pienso muy mal de la política. Nunca le han hecho ofertas. La verdad que no, pienso muy mal de la política y me gusta mucho la política. De hecho, últimamente estoy bastante enganchado a la política. Y estoy bastante enganchado a la política porque he tenido un desengaño tan grande, ¿no?, que me ha enervado un poco, ¿no?, y me ha movido dentro, ¿no? Yo siempre fui proclive, y sobre todo en la época del instituto, siempre hacia el socialismo, hacia el progresismo, hacia todo lo que fueran las libertades y todo esto, ¿no? Y cuando salió el primer gobierno de Felipe González, pues fue ilusionante, ¿no? Muy ilusionante de decir, después de tantos años y tal, después de una dictadura, ahora un partido socialista y tal, el socialismo, la libertad, en fin, todo lo que entrañaba esto, ¿no? Pasa la primera legislatura, bueno, aquello de los 800.000 puestos de trabajo y que después resulta que había más paro que nunca y tal, aquello te dejó un poco tocado, pero bueno, vale. Y después ya vino todo lo que vino, ¿no? Y que si local, que si Flesa, que si esto, que si lo otro y tal. Y entonces fue un desengaño horroroso, porque empecé a ver que aquellos que nosotros desde el instituto y tal llamábamos, pues eso, gente progresista, gente abierta y tal, pues eran más fachas que nadie. Y empecé a ver a esta gente como facha. Una gente que coge y hace lo del GAL, pues, joder, ¿qué quiere que te diga? Para mí aquello fue una fachada de la más grande. Y bueno, y entonces te quedas un poco en tierra de nadie.
Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entra el PP, pues oye, ves que España se renueva, que aquello sube, que tal igual, joder, y vuelve a traer lo mismo, macho. Y ahora viene la guerra de Irak y dices tú, bueno, o sea, que te quedas un poco en babia, ¿no? Diciendo, ¿por quién tiro, no? ¿Por quién tiro? Desde luego, me gustaría que el Partido Socialista se renovara y fuera otro, se arreglara. O sea, yo creo que una de las salidas que tiene esto es que el Partido Socialista fuera lo que realmente debería ser y lo que verdaderamente fue el socialismo, el progresismo, vamos, ya no, yo creo que hay que irse un poquito ya fuera de tantas ideologías y ceñirse más a ser más pragmático, es lo que creo. Vicente sigue hoy en la hípica. Bueno, usted no ha abandonado la hípica, ha abandonado la alta competición, pero sigue ahí como profesor, como director de la escuela de Bandama. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero esta pregunta siempre se la hago a todos los invitados y además sin ningún ánimo, pero ¿cómo le gustaría que fuera recordado Vicente Medina? Pues como alguien que dio su vida y luchó porque la equitación fuera un deporte reconocido. Simplemente eso, que fue que en Canarias tenemos grandes jinetes, lo hemos demostrado, tenemos siempre, recuerdo un gran presidente del Club Hípico La Atalaya, Paco Padrón, una vez me decía, Vicente, practicar equitación en Canarias es como practicar golf en el desierto. Y es verdad, es tan difícil practicar equitación aquí, que llegar a lo que hemos llegado de tener un equipo campeón de España de alevines, un subcampeón de España de alevines, una campeona en cadete del Príncipe de Asturias, 2 medallas de oro en el Campeonato de España de volteo, una medalla de bronce de RAI, después tuvimos 6º también en juveniles por equipo en el Campeonato de España. Fíjese lo que he nombrado en la trayectoria de 5 años para acá, en Canarias, a la distancia que estamos, con la competición que tenemos. O sea que creo que vale la pena apoyarlo porque es una gesta impresionante. Es una gesta impresionante porque usted sabe lo que es transportar caballos para allá con niños, en fin, con una preparación. Esta gente de la península están hoy en Murcia, mañana en Alicante, pasado en Madrid, el otro fin de semana en Valencia, saltos distintos, gente distinta, puntos de referencia distintas, en fin. Nosotros estamos aquí en el Club de Golf Lomosala, El Cortijo, Club de Equitación de Arucas, pum, 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 y 2 veces que salimos a Tenerife. Con los mismos obstáculos, con el mismo tipo de gente. Claro, ese que conoce el mundo del caballo es un poco de loco. Vicente Medina González, hombre de la hípica, de la equitación, toda su vida dedicada al deporte. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
sound, but no one ever hears me crying, crying out. I think you're saying what you mean now. Los deportistas Jaime López y Deniseli Marín, ambos pertenecientes al club de Grima Teldense Seiscan, ganaron el pasado sábado la Copa Federación Canaria de Grima en las dos categorías, masculino y femenino. Serían acompañados en el podio por sus compañeros del Seiscan, Gabriel Reguero y Cristina Sánchez, que consiguieron las medallas de bronce junto a los deportistas del Club La Sala de Armas de Las Palmas, Luis Oliva y Beata Baltavari, plata, y Javier Bajori, bronce. El torneo comenzaría sobre las 11 de la mañana en el Polideportivo Paco Artiles de Telde con la fase previa de clasificación, en donde se tenían que realizar más de 150 combates en 6 pistas de competición. Una vez realizada esta y eliminados los tiradores y tiradoras con peor porcentaje de combates ganados, los tiradores y tiradoras clasificados daban comienzo a los combates de eliminatorias directas, en donde Jaime López y Deniseli Marín conseguían la victoria final sumando ambos 48 puntos de cara al Campeonato de Canarias Senior de Liga. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición tanto en montaña como en carretera, en las 4 disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647 773 893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El Campeonato de Canarias en categoría Living se disputaba los pasados sábado y domingo en el pabellón cubierto de Sardina, organizado por el Club de Tenis Universal. Los equipos participantes serían en masculino Club de Tenis Universal, Tenis Quick Los Cristianos, Club de Tenis Oceánico y Costa Arenas. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money. En la categoría femenina serían Costa Arenas, Náutico de Tenerife, Club de Tenis Tafira Los Toscanes y Tenis Quick Los Cristianos. Las semifinales darían los siguientes resultados. En masculinos, el Club de Tenis Oceánico vencía al Costa Arenas por 3-1, mientras que el Tenis Quick Los Cristianos, en un apasionante encuentro, vencía al club anfitrión, el Club de Tenis Universal, por 3-2. En femeninos, el Costa Arenas vencía al Náutico de Tenerife por 3-0, mientras que en la otra semifinal, el Tenis Quick Los Cristianos vencía al Tenis Tafira por 2-0. En la final masculina, el Club de Tenis Oceánico vencía por 3-1 al Tenis Quick Los Cristianos, mientras que en la fémina se enfrentaban en la final el Costa Arenas y el Tenis Quick Los Cristianos. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias,
Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Everybody likes the sound, but no one ever hears me crying out. I think you're saying what you mean now. I feel it when you take me close. El Club Deportivo Achamán se proclamaba vencedor de la primera edición de su trofeo Isabel Valido en homenaje a la secretaria de este club. Los Campos de la Madera de esta localidad santaluceña acogería esta competición con los siguientes clubes: Las Torres, Femarguín, Unión Viera y el club anfitrión, el Achamán. Los encuentros se jugarían en 2 tiempos de 20 minutos con 5 de descanso. Los resultados serían los siguientes: Las Torres 0, Unión Viera 0, Achamán 2, Femarguín 0, Femarguín 2, Las Torres 0. Achamán 2, Unión Viera 0, Achamán 1, Las Torres 0 y Femarguín 0, Unión Viera 0. La clasificación final quedaría así: primero y campeón el Achamán, subcampeón el Femarguín, tercer clasificado quedaría el Unión Viera y cuarto y último clasificado Las Torres. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Se acabó el programa por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable e informativo en nuestra compañía. Les emplazo para el próximo lunes, que volveremos con más noticias y entretenimiento. Solo me queda desearles, como siempre, una feliz semana. Hasta pronto.